Hold up. Yeah. ¿Qué es lo que, gente? Por aquí viene mi nuevo video. En esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que es la herramienta de Nmap, utilizándola con Metasploit. Es decir, vamos nosotros a hacer unos escaneos de puertos utilizando los auxiliares de Nmap que se encuentran dentro de Metasploit. Vamos a venir acá a nuestra máquina virtual que ya yo tengo preparado con Kali. Voy a mostrar lo que es mi interfaz de red. Creé una red personalizada, como vemos por acá. Acá tengo lo que es mi IP personalizada, la cual tiene básicamente mi matrícula de mi universidad. En el caso de, vamos a llevar a cabo entonces esta práctica, primeramente entrando como root para no tener que estar usando sudo a cada rato. Simplemente ahora abrimos lo que es la consola de Metasploit, MSF Console. Una vez se haya abierto lo que es la consola, simplemente vamos a escribir aquí db status. Tenemos que encender la base de datos, pero en mi caso ya la tendría, como vemos acá, encendida. Entonces vamos a utilizar lo que son los auxiliares que necesitamos para lo que es entonces el Nmap. Simplemente vamos a poner acá search port scan. Y aquí vamos a ver entonces los auxiliares que podemos utilizar para nosotros hacer los diferentes escaneos de puerto. En este caso, para esta prueba o para esta explicación, vamos a utilizar lo que son el port scan TCP. Entonces vamos a venir y vamos a simplemente entrar a ese auxiliar. Vamos a decirle use y vamos a poner lo que es ese auxiliar de la siguiente forma: use auxiliary scanner port scan TCP. Simplemente tenemos que añadir use al inicio. Ahora le vamos a dar a enter y como vemos acá ya nos cambió al auxiliary scanner port scan TCP. Entonces vamos a hacer ahora lo que es el escaneo, que consiste en la siguiente forma. Podemos primeramente mostrar lo que son la herramienta de ayuda para que nos muestre lo que podemos hacer con lo que es con el auxiliar scanner por scan TCP, simplemente escribiendo el comando show option. Y vemos acá lo que tenemos. Por ejemplo, aquí podemos decirle con el port, siempre vamos a poner set para lo que es asignarle un valor a lo que son estos diferentes parámetros. Entonces le ponemos, por ejemplo, set ports y podemos ponerle la cantidad de puertos que queremos escanear, el número de hosts, el número de hilos y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer para este caso, vamos a poner primeramente los hosts, que ya yo los tengo anotados por acá para hacer entonces un poquito más rápido el proceso. Lo podemos poner uno por uno o lo podemos poner todos directamente. Para hacer esta práctica un poco más rápido, yo lo voy a poner todos directamente. Por ejemplo, entonces ponemos set rhost y ponemos, por ejemplo, el host 1, un espacio, el host 2, un espacio, el host 3, un espacio, el host 4, host 5 y host 6. Como vemos acá, estos son los hosts que yo tengo escritos o que yo tengo ya para hacer como tal lo que es el escaneo. Entonces simplemente ahora vamos a hacer el escaneo de los diversos puertos. En mi caso voy a utilizar lo que son los puertos 22, 25, 80, 110, 21. Podemos asignar más puertos incluso. Podemos asignar, por ejemplo, el puerto 443, etcétera. Vamos a asignar diversos puertos. Entonces simplemente ponemos set ports, como vemos aquí abajo, y ponemos los puertos separados con coma. Damos enter y ya vemos cómo se setearon los diversos puertos. Ahora lo siguiente que vamos a configurar son los threads. ¿Qué son los threads? Son básicamente el número total de segundos de escaneos TCP. En este caso entonces yo voy a poner set threads y le voy a poner 3. Entonces le damos a set threads 3 y ahora simplemente para correr el escaneo le damos a run. Y vamos a esperar entonces a que termine de escanear lo que son todos los hosts que nosotros les asignamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primer host, el 216.120.131.66. Vemos que aquí no aparecen todos los hosts
Bueno, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, sí, tenemos todos los solos aquí. Tenemos todos los solos. Solo que nos aparecen simplemente los puertos que están abiertos como tal. Entonces, vemos por acá del 200 de la primera, lo que es la 200 de las 216.120.131. Vemos que los puertos que tiene abierto tiene los puertos abiertos el 22, el 21, el 80, el 110 y el 443. El 108 tiene los puertos abiertos el 21, 110, 22, el 80 y el 443 igualmente. Vemos que está abierto. Del 69.10.54.142 vemos que tenemos solamente el 443, el 22, el 110 y el 80. Del 142 tenemos por acá, vemos que tenemos el 22. Por acá abajo vamos a ver también que tenemos el 443, el 80. Y del 148 vemos que tenemos abierto la 80, la 110 y la 22. Al igual que la 212, que simplemente tenemos abierto el puerto 443. Por lo cual, lo siguiente que el siguiente paso, el cual vamos a llegar a cabo, después de nosotros entonces ver que confirmar más bien que esos puertos están abiertos. Entonces, una vez que ya hemos hecho lo que es este escaneo, vamos a utilizar ahora simplemente Nmap como este exploit directamente, para nosotros tener entonces un informe más detallado del análisis que estamos llevando a cabo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar Metasploit con Nmap? Simplemente ponemos, por ejemplo, db, ponemos Nmap, y ahora vamos a hacer un escaneo de lo que son las versiones de esos puertos y los servicios que están corriendo. Entonces vamos a poner acá -sv para hacer lo de la versión. Luego ponemos acá entonces -p para especificarle el puerto. Y simplemente ahora lo que tenemos que hacer es poner simplemente los puertos que nosotros queremos escanear. Entonces vamos a pegar lo que aquí son los puertos, en este caso voy a usar los mismos anteriores. Y por último, lo que vamos a hacer es poner la IP de los hosts a los que queremos hacerle el análisis, básicamente. Entonces, si voy a coger uno de los de las IP que está por acá, para hacer el ejemplo, lo podemos hacer con varias, pero vamos a coger una. Simplemente vamos a ponerla acá y vamos a darle a enter. Entonces aquí va a iniciar. Normalmente esto se toma un tiempito. En caso de que dure un poco, lo voy a cortar el video y seguimos entonces cuando termine el análisis. Ok, como vemos acá ya ha terminado lo que es el escaneo. Vemos acá de los puertos a los cuales le especificamos. Vemos el puerto, el estado, el servicio y la versión. En el caso no nos está dando la versión acá, pero vemos acá el puerto 21 TCP. Y vemos acá entonces, como nos dice el estado que está abierto, el servicio que está corriendo, que es el TCP/W Rapid, aunque nosotros sabemos para qué es el puerto 21, el cual básicamente es para lo que es el servicio de FTP. También tenemos aquí lo que es el puerto 22, tenemos el puerto 25, tenemos el puerto 80, que sabemos que es HTTP, vemos puerto 25 SMTP, el puerto 110. O sea, tenemos aquí, podemos ver lo que son los diferentes puertos con una información más detallada. Podemos ver el estado, el servicio. En el caso de también podemos llegar a ver la versión. Entonces vamos a seguir ya con el escaneo como tal de los demás hosts. Vamos a poner los demás hosts. Voy a asignar aquí de una vez todos los hosts para que haga un escaneo completo de cada host. Y vamos entonces a esperar a que termine el escaneo. Ya por acá terminado el escaneo de cada uno de los hosts, como que ya le asignamos. Entonces vemos por acá como nos dice que de la 108.167.146.60 vemos que tenemos el puerto 21 de FTP, el estado que está abierto, el servicio FTP como vemos acá, la versión que es Pure FTPD exacto. Vemos también por acá lo que es el puerto 22, que sabemos que es de SSH, la versión del puerto exacto del puerto es OpenSSH, del servicio como tal, perdón, es OpenSSH 7.4, protocolo 2.0. Tenemos acá lo que es el puerto 25, SMTP, puerto 80, HTTP corriendo sobre Apache. Vemos también aquí lo que es el puerto 110, que es de POP3, que sabemos que es para los emails.
y la versión es Dovecot POP 3D. Este es el primer lo que es el primer host el cual le asignamos, como vemos por acá arriba. Tenemos también la segunda, la cual tiene más de lo mismo, el puerto 21 abierto FTP, el 22 que es OpenSSH 8.0, ya vemos la diferencia aquí. Tenemos también acá Apache, también corre con el POP 3D, Vox POP 3D. El tercer host, el cual tenemos entonces el puerto 21, no nos da mucha información no nos dice el servicio, pero ya sabemos por el puerto que es, cuál es el servicio, no nos da la versión. Tenemos el puerto 80 abierto, tenemos el puerto 25, 22 y tenemos el puerto 110. El puerto 25 en este caso lo que dice es filter. Entonces, esto básicamente lo que significa es que cuando hicimos el escaneo de ese puerto, el paquete que se envió para escanear ese puerto no recibió como tal una respuesta del sistema destino, ni un mensaje de error indicando si el puerto está cerrado, básicamente. Eso es lo que viene significando filter. Entonces, como seguimos por acá abajo, ya analizamos lo que es la 216 también, que vemos información acá. Vamos a bajar acá y vemos cómo nos muestra por acá lo que es la 212.59.43. Vemos el puerto 21 abierto, el filtrado, perdón, que es más de lo que les expliqué anteriormente, que es que no da respuesta para saber si está cerrado. Entonces, con el siguiente host, vemos acá información del puerto 21 nuevamente, FTP, se encuentra filter, el 22 que sí está abierto, vemos que usa OpenSSH 8.2p1. Vemos que está utilizando Ubuntu como tal, nos damos cuenta aquí como nos lo dice. El punto 25 está filter también, el punto 80 está abierto, utilizando Engines 1.18.0, a diferencia del Apache que vemos en los otros servidores. En Ubuntu, más de lo mismo, nos está mostrando cuál es el sistema operativo básicamente que se está utilizando. Y en Service Info vemos acá como nos dice que está utilizando Linux. Y como ya aquí arriba nos dice Ubuntu, podemos deducir que es Ubuntu, claramente. Vemos nuevamente el siguiente host y el último, el cual nos está mostrando acá el TCP filter, el 22 Open con SSH 8.2p1 en Ubuntu nuevamente. Podemos darnos cuenta que utiliza Ubuntu Linux. También el 25 de SMTP que se encuentra filter, de puerto 80 que se encuentra, entonces vemos en Engines nuevamente, está utilizando Engines como HTTP. Entonces el 110 vemos que se encuentra abierto utilizando el cual es el servicio POP 3, utilizando Dovecot POP 3D. Y vemos nuevamente como nos dice que está utilizando lo que es Linux. Entonces vemos cómo pudimos hacer un análisis más detallado con lo que es este comando de nmap, db-nmap, -sb que es para mostrar la versión, -p que es para nosotros decirle cuáles son los puertos a los cuales nosotros queremos escanear, al igual de que le podemos asignar o simplemente un host como lo hicimos aquí, o si queremos hacerlo más rápido y tenemos varios hosts y no queremos hacer un por uno escaneo, simplemente le asignamos todas las IP con un espacio de por medio. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar a cabo lo que es un escaneo más profundo, por decirlo así. Entonces, vamos a utilizar lo mismo, db-nmap. Vamos a seleccionar los mismos puertos. Lo único que vamos a cambiar es que después del SV, simplemente le vamos a poner por acá en medio entre el SV y el "-p", un "-a", para que nos haga un escaneo más profundo. Entonces vamos a ponerle acá "-a" mayúscula y le damos a enter. Ahora vamos a esperar a que termine entonces el escaneo. Vemos por acá como ya ha terminado lo que es el escaneo profundo simplemente con el "-a" podemos hacer un escaneo profundo. Entonces vemos como nos arroja mucha información, por lo cual vamos a bajar por acá y vemos cómo nos muestra el primer host, el 108.167.146.60. Nos muestra más de lo mismo que vimos anteriormente, lo que es el puerto 21 abierto, la del servicio, la versión de FTP que está utilizando, el puerto 22 igualmente, la versión de SSH que está llevando a cabo. Vemos acá las SSH Hostkit, las cuales básicamente se utilizan para la autenticación y el cifrado en una conexión SSH. Si alguien tiene acceso a lo que son estas Hostkit, básicamente podría comprometer la seguridad de la conexión SSH en el sistema. De las implicaciones se pueden incluir lo que es la intersección de datos, la suplantación de identidad con man in the middle, acceso no autorizado,
entre otras. Por lo tanto, es importante que realmente se guarden y se aseguren lo que son esas claves de SSH, Hostkit. Entonces vemos acá una vulnerabilidad. El lema, vemos que está filter, el SMTP, vemos más información. Acá nos dice HTTP header Apache, vemos que está utilizando Apache en el 110. Vemos cómo está mostrándonos aquí lo del pod 3 capabilities, top user, spelling, o sea, nos muestra más información detallada de lo que es el pod 3. Al igual que si seguimos bajando por acá, vamos a seguir viendo información como qué Linux está corriendo bajo tu kernel 2.4x, la versión de Linux, más de lo mismo, el kernel, los detalles del sistema, la distancia de cuántos saltos tenemos que hacer para llegar a lo que es ese destino, el trace route, vemos por acá lo que es el trace route de los saltos como tal. Y ya de aquí pasamos a lo que es la siguiente IP. Vamos a ver. Vemos la siguiente IP aquí. Vemos la 69.10.54.142. Vamos a seguir bajando. Y vemos el puerto nuevamente, el FTP, se encuentra filter, el 22 de SSH, el cual vemos nuevamente hostkeys aquí se encuentran, otra vulnerabilidad más en este. Vemos nuevamente puerto 80, nos dice que está corriendo Apache. Seguimos bajando. El 110 nos muestra lo de información de pod 3, nos muestra el DNS de pod 3, el cual es setunicorns.com.ke. Seguimos bajando por acá y vamos a encontrar información vamos a ir viendo nuevamente el sistema que está corriendo, el Linux 2.4x, la versión de Linux, el kernel, vemos acá los saltos que tenemos que hacer para llegar a ese host. Vemos entonces con el trace route, los saltos como tal, los vemos acá. Ya vemos información como tal del siguiente host, de que llevamos a cabo lo que es el escaneo. Vamos acá nuevamente el puerto 21 abierto, puerto 22 abierto, SSH. Vemos acá, aquí ya no nos muestra como tal las hostkits, por lo menos las tienen cubiertas. Del puerto 25 vamos el SMTP, 80 el HTTP. Podemos ver un poco acá del contenido de un poco de información de lo que es HTTP de la página. Seguimos bajando por acá y vemos el 110 abierto, exacto. Seguimos bajando, vamos a ver los siguientes hosts. Aquí vemos el 216, vemos acá, perdón, el 212.59. Vemos como acá básicamente los puertos están cerrados, no nos dice, simplemente no es filter, no tenemos acceso a ellos. El sistema que está llevando a cabo nuevamente es Linux. Vemos la cantidad de saltos, nuevamente 2 saltos, el trace route, podemos ver entonces los saltos acá. Este es para la 142.171.72.81, vemos cómo está utilizando lo que es el sistema operativo Ubuntu en OpenSSH la versión 8.2p1. Nos muestra nuevamente, aquí vemos las keys acá donde se encuentran visibles. El puerto 21 lo tenemos en filter, el 25 también, el 80 vemos que está utilizando Engines, nos muestra la versión de Engines en Ubuntu, vemos que tiene un servidor Ubuntu para esto. En el puerto 110 pod 3 nos muestra mucha información realmente de este puerto, simplemente nos dice que está filter, está corriendo bajo Linux 2.4.x. Vemos que la versión de nuevamente el kernel acá donde nos dice el kernel 2.4.37, detalles del sistema operativo, básicamente nos dice aquí Linux 2.4.37, la cantidad de saltos, la versión de Linux, nuevamente vemos aquí el servicio de info, vemos el Linux, el trace route, los saltos, lo que vemos acá por lo que atravesamos para llegar a este host. Y para la siguiente IP, la 148.113.174.212, vemos que el 21 se encuentra filter, el 22 se encuentra abierto, mostrando nuevamente lo que son las hostkeys. Vemos el Ubuntu, que está utilizando básicamente Ubuntu, de SSH está usando la versión 8.2. El 25 está filter, el 80 se encuentra abierto, utilizando lo que es el servicio de web de página web de Engines. Vemos el 110 que también está abierto. Por acá. Por aquí abajo nos dice que está corriendo nuevamente bajo Linux 2.4.x. Nos muestra aquí información del kernel.
kernel que está utilizando, la 2.4.37 como las anteriores. La cantidad de saltos 2 nuevamente para llegar a este, y el servicio que está utilizando del sistema operativo Linux, nuevamente Linux kernel. Vemos el trace route, los saltos que debemos hacer para llegar a ese punto. Entonces, de esta forma, como vemos detalladamente, podemos tener información de lo que es un host al cual le queramos hacer un escaneo con Nmap. Primeramente, si subimos acá, subir con los auxiliary, vemos cómo nosotros podemos hacer un escaneo de los puertos abiertos, en este caso. Y con el entonces DB Nmap, que ya es de Nmap como tal, podemos ver lo que es la versión de los puertos abiertos en un host, como vimos por acá. Al igual de que si nosotros usamos el "-a", tenemos información más detallada o más profunda, por decirlo así, de lo que es cada puerto, no simplemente la versión y el servicio, sino que también podemos ver cosas importantes, como vemos acá en el caso del SSH, las host keys, y podemos ver información más detallada de lo que son, por ejemplo, vamos a ver si veo uno por acá, de lo de Apache, que nos mostraba información de lo que es el servicio que está corriendo directamente. Vamos acá información, como vemos acá, información importante de lo que es el servidor web, por lo cual de esta forma nosotros podemos utilizar lo que es Nmap con Metasploit, básicamente. No simplemente podemos hacer utilizar ese auxiliar, como ya les mostré. También podemos utilizar lo que es show options, search for scan. Podemos utilizar lo que son escaneos por Christmas, escaneos por SYN, escaneos por acknowledge y otros tipos de escaneos, como vemos acá, como estamos viendo por acá. Pero básicamente el principio sería el mismo. De esta forma nosotros podemos utilizar Nmap con Metasploit para llevar lo que es un análisis o un escaneo de puertos más detallado de los hosts o de las redes las cuales nosotros queremos analizar como tal. Hasta aquí entonces sería este video. Yo me despido. Vemos por acá que en todo momento dejé lo que es mi config para que vean que no cambié de IP ni nada. Y por aquí entonces Jeremy se despide.